Está grabando, entendido. Hola, hola, muy buenas tardes, buenas noches. Gracias a todos por estar por acá. Yo soy María Elisa Mónaco, me presento. Vamos a tener un conversatorio increíble el día de hoy con una persona que le tengo muchísimo cariño. Ella es especialista en declaraciones de impuestos. Ya la voy a presentar. Ella es Orleana González. Aquí está con nosotros. Hola, Orle, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Mari, bien, ¿y tú? Bien, Agradecida de tu bien. invitación. No, gracias a ti por querer y compartir con nosotros todos tus conocimientos en cuanto a lo que es un tema tan importante que es las declaraciones de impuestos. Las personas a la hora de declarar, los impuestos son todos, Orleana. Cuéntanos un poco de tu trayectoria, cuánto tiempo tienes acá, de dónde eres y qué es lo que estás haciendo actualmente con este tema de declaraciones de impuestos. Bueno, como tú ya lo dijiste, somos amigas de hace unos buenos años. Ya tengo acá en Estados Unidos unos 7 años y soy contador público desde hace muchos años en Venezuela. Y acá me especialicé en la preparación de impuestos y constitución de compañías, todo lo que tiene que ver con el manejo de negocios bien sea de contabilidad, creación de compañías y todo eso dentro de los Estados Unidos en sus diferentes estados. Eh, y bueno, vamos a ahondar un poquito, según lo que conversábamos, en hablar o darle un enfoque a lo que quieres reflejar, que es la parte inmobiliaria, pero partiendo del punto de la preparación de sus impuestos, que es algo tan importante y que, dicho sea de paso, estamos en temporada de impuestos, entonces es perfecto para Es aclarar correcto. dudas. Bueno, entonces aprovechemos y cuéntame. Por ejemplo, hoy que estamos haciendo esta grabación es 27 de febrero. Corrígeme, ¿tenemos hasta el 28 para hacer declaraciones de impuestos a las personas con LLC o hasta qué fecha es para las personas que tengan LLC? Si tienes una empresa o corporación, LLC, partnership, cualquier tipo de figura de empresa como tal, es hasta el 15 de marzo que tienes tiempo para declarar tu compañía. Y a título personal como individuos tenemos hasta el 15 de abril, pero como este año cae 15 de abril, fin de semana, se extiende hasta el 17 de abril, que es el primer lunes siguiente. Ok, perfecto. Entonces, Muy esas son bien, las muchísimas gracias. Bueno, cosas. Orle, cuéntanos un poco, ¿qué son los taxes? Ok, no sé si ahí ya moví la pantalla. ¿Qué son los taxes para las personas que viven en los Estados Unidos? En todas partes declaramos impuestos. En Venezuela yo me acuerdo que yo declaraba taxes en el CENIAT, pero aquí es un tema bien delicado, Orle. O sea, eso depende de todo. Tu declaración de impuestos depende de que puedas comprar una casa, depende de al año siguiente, eso se actualiza de alguna forma en tu Social Security. Cuéntame cómo funciona y cómo eso afecta inclusive esos tres numeritos del score de crédito. ¿Tú sabes algo acerca de esto? Sí, bueno, acuérdate que los taxes son una carga impositiva bueno, como su nombre lo dice, está impuesta por el Estado, por el gobierno. Digamos que es esa contribución que tiene el ciudadano por vivir en ese país o en esa ciudad para contribuir con el gasto público. Y como todo esto, o sea, como todos sabemos, los están basados en nuestros ingresos. A medida que ganamos dinero en este caso, dentro de Estados Unidos, pues tenemos que rendir cierta parte de eso a pagar impuestos para que el país en sí pueda mantenerse a flote y pueda cubrir la carga pública. Entonces, es una obligación que tenemos y nadie puede escaparse de eso después que tiene ingresos sí, ingresos dentro de lo que es el territorio, en este caso nacional, pero esto aplica en cualquier parte del mundo en donde existan impuestos, que creo que no existe, que creo que es a nivel mundial, ¿no? No existe, no creo que nadie se escapa De declarar de sus taxes. pero de las declaraciones. Eso es Sí, correcto. en este caso, pues, tax, correcto. Entonces, bueno, es, Ok, se quedó un poco eh, pesada. Ok, perfecto. Orle, continuamos. bueno, como les estaba diciendo, porque a veces podemos tener problemitas de conexión, es importante declarar, sobre todo cuando necesitas, bueno, para cumplir con lo impuesto por el Estado y además que va a ser la mejor forma de tú demostrar
tus ingresos o cómo está tu marco financiero a la hora de adquirir una propiedad, a la hora de adquirir un carro, solicitar un préstamo, un financiamiento. Entonces, por lo general, cualquier entidad bancaria o financiera te va a solicitar, antes de que tú digas cualquier cosa, dame los taxes, que es un documento fiscal que puede probar cualquiera de estos ámbitos. Entonces, por eso realmente es tan importante. Correcto. Bueno, yo he tenido varios clientes que a la Ujú. hora de querer comprar su propiedad, ellos compran a través, su declaración de impuesto va en base a una forma que es la 1099. Esta es una forma emitida por aquella persona con la que tú trabajas, Jorge, corrígeme, por ejemplo, Uber, Lyft, que no es un salario fijo, simplemente es como que te pagan por un trabajo realizado por un periodo de tiempo y es una 1099 y esa 1099 causa mucha inconveniente a la hora de comprar una propiedad. ¿Cuál es tu ingreso? El lender, cuando revisa los documentos y ve que esa persona genera ingresos con 1099, inmediatamente me pide la declaración de impuestos, porque en base a eso es que él va a revisar, bueno, pero cuánto ganas y cuántos gastos estás poniendo declarados en esta declaración, valga la redundancia. Cuéntanos un poquito cómo funciona la diferencia entre una W2 y una 1099. ¿Cuál es la importancia de tener un trabajo fijo con una W2 que te genera esa estabilidad aquí en este país y una 1099 después de cuántos años? Porque realmente te piden hasta 2 años de declaración de impuestos. ¿Es así, Orle? Sí, fíjate, la 1099 es una forma que establece el IRS para aquellas personas que no son empleadas directas o que no están en un payroll o una nómina de una compañía como tal. No necesariamente está dirigido a las personas que hacen trabajos a destajo como Uber, Lyft y todas estas cosas, sino a todas aquellas personas que, no perteneciendo a la nómina de una compañía, generan ingresos de más de $600 en el año. Si tú trabajas con un contratista, bien sea en lo que sea, inclusive puedes trabajar en una oficina siendo un contador, puedes ser una secretaria, o sea, cualquier cargo que desempeñes en una empresa o para una contratista que no pertenezcas al payroll, debería de generarte una forma 1099 al final del año si produjiste más de $600. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la 1099? Que es una forma fiscal que no permite que el Estado de una vez deduzca los impuestos. Entonces, en ese particular, tú no tienes que, o sea, la 1099 viene con la carga completa del ingreso que tú tuviste en el año. Si tú te ganaste $30,000, $30,000 van a aparecer en esa forma. Y de igual manera, así mismo como te entregan una copia a ti, se la mandan al IRS. ¿Qué pasa con esta 1099? Tú, al momento de declarar tus impuestos, eres quien se va a encargar de pagar lo que te corresponde pagar a través de tu declaración de impuestos. Entonces, la gente no hace el trabajo correcto en el sentido de que no guarda el dinero o un estimado que vaya a necesitar para el momento que le toque pagar los impuestos, porque eso estás recibiendo el 100% de tu ingreso sin que nadie te deduzca nada. Entonces, es ahí en donde viene la parte difícil, porque en el momento que te toca hacer tu declaración con una 1099, tienes que pagar impuestos por lo general. ¿Y cuál sería tu recomendación en esto? Acabas de tocar un punto bien importante. Por ejemplo, nosotros los realtors, nuestra generación de ingresos es a través de 1099. Y estamos hablando de que hay muchos realtors que podrían estar facturando muchísimo dinero. ¿Cuánto tú recomendarías que las personas deben guardar de ese ingreso mensual que proviene a través de una 1099? ¿Cuánto debería ser? Este es un ahorro para pagar mis taxes el próximo año. ¿Cuánto crees tú? ¿Cuánto sería el porcentaje? Ok, para que no te sorprenda tanto a la hora de hacer la declaración, yo recomiendo siempre por lo menos hacer una reserva de un 10%, porque no solamente vas a tomar en cuenta los ingresos, también se van a tomar en cuenta los gastos. Entonces, cuando hagas ese balance entre lo que ingresó y lo que gastaste para llevar a cabo
negocio o esa actividad, entonces realmente más o menos entre un 10, un 12% es lo que vas a pagar al fisco. Pero nadie hace esa estimación, tampoco nadie hace esa reserva, o quienes los hace son muy pocas las personas, y al final del año es que viene el problema de que no tengo la plata para pagar esto, el dinero se me hizo, ya lo gasté, y nadie recuerda que había que pagar esos taxes y se te hace duro. Si tú generaste $100,000 en el año, por lo menos por la media pequeña vas a pagar $10,000. Entonces es dinero que en contraparte con la W2, ¿cuál es la diferencia? Que el empleador de una vez te puede retener eso. Y tú es ese monto que ves en tu cheque que gané 3,000, pero me quitaron $300. Ese me quitaron es una deducción que va haciendo la empresa para guardarlo a tu bolsita de taxes. Y cuando llega el final del año, entonces tú declaras, metes tus ingresos, metes lo que ya pagaste, porque lo prepagaste durante todo el año con tu fondo de ahorro para taxes, que la empresa se hace responsable de declarar al Estado. Y es ahí donde viene el cuánto me toca. Sabes, que la gente te pregunta, ¿y cuánto me toca este año? ¿Cuánto me van a dar? No te van a dar nada. Realmente lo que hacen es un reembolso de ese dinero que pagaste de más, y una vez que ya tú declaras todo tu panorama, si tienes dependientes, si tienes hijos, todo eso crea créditos y débitos fiscales, entonces allí se hace un balance con todo eso, y es que se sabe si realmente pagaste de más, el Estado te va a reembolsar un dinero, que es donde viene todo esto de que cuánto me dieron y eso lo gastan, y realmente eso es un dinero que tú fuiste metiendo en la bolsita de los impuestos. Entonces, por Correcto. eso también es más fácil de demostrar ante, por ejemplo, una compra inmobiliaria, un carro, algún tipo de crédito. Es más fácil demostrar con una W2 porque ya ellos tienen la garantía de que tú perteneces a una nómina. Entonces, esa digamos que es, pero no es para nada difícil. Hay gente que tiene 1099 y tiene 10 años en la misma empresa. Entonces, perfectamente puedes demostrarlo, pues no es algo tan difícil. Correcto. Por ejemplo, en el caso de nosotros como familia, mi esposo genera ingresos a través de una W2 y nosotros él lo que hace, lo hace siempre, es que él pide que le debiten el máximo para los impuestos. Y cuando nosotros hacemos la declaración el año siguiente, nos vemos beneficiados porque pedimos muchísima retención. Si su salario, por ejemplo, son $3,000, Quique pide que le retengan la mayor cantidad de el monto máximo que le da la compañía, creo que es un 30% de deducción. Y cuando vamos a hacer la declaración de taxes, siempre le dicen a Enrique, estás bien, tú más bien de aquí te sobra dinero, porque pedimos siempre que nos retengan más de lo que podemos inclusive. Sí, porque la gente también tiene la idea de que si tiene W2 tiene reembolso, pero si el empleador hace un cálculo muy limitado o muy cerca del límite real de lo que te va a tocar pagar, inclusive puedes llegar al momento en que declaras y te toca pagar ese poquito que faltó, o te devuelven $100. Entonces la gente a veces se molesta y te dice, pero si yo pagué, sí, pero es que pagaste exactamente lo que te convenía. Entonces, si tú lo quieres ver como un fondo de ahorro que incluso está libre de impuestos, porque una vez que te hacen ese reembolso ya es tuyo, no vas a pagar impuestos sobre eso, ya te lo devolvieron. Entonces el IRS, que es un ente federal, te devuelve tú, o sea, te devuelve tú, es como un vuelto, como algo que te quedó. Mira, me voy a cobrar lo que realmente te toca, pero como tú solicitaste que yo te llevara al máximo la retención, toma lo que te corresponde. Y bueno, ya con eso tú lo puedes ver como un fondo de ahorro durante el año. Y con eso Bueno, y puedes... así lo vemos. Nosotros lo vemos siempre como que, bueno, es que vamos a esperar que nos paguen los taxes para hacer tal remodelación porque sabemos que siempre hay una buena devolución porque pedimos muchísima deducción durante el año. Claro, durante el año pesa un poquito pagarlo, pero nunca va a pesar tanto como pagarlo todo al final, de una Eso es, sola vez. Es como todo lo que es financiado, que es mucho más fácil pagarlo en cuotas que pagarlo, desembolsar el dinero que seguramente no vas a tener. Entonces ahí donde viene la solicitud de prórroga, la solicitud de que financien el pago, el IRS tienes que hacer un convenimiento de pago con el IRS, y es donde empiezas como que a deberle al Estado. Entonces a veces es más fácil pues llevar esto de esta manera. correcto. Correcto.
la 1099 es vista como muchas veces como una persona que no tiene estabilidad laboral, de Ujú. alguna forma decirlo. O sea, una persona que tiene ingresos con 1099 es como es algo, no es constante, todas las semanas, todos los meses cambia muchas veces, ¿cierto, Orle? El lender o el prestamista toma esto como, bueno, déjame ver los 2 años de declaración de impuestos para saber cómo fue tu comportamiento y tienes que tener 2 años dentro del mismo rubro laboral para que sea tomado como un ingreso fijo. ¿Correcto, Orle? Sí, inclusive el lender que te piden hasta las últimas 3 declaraciones. Este, mm, ¿Qué pasa con, es lo que hablamos, o sea, una 1099 no perteneces a una nómina como tal, no eres considerado un trabajador de esa empresa, sino que trabajas a cuenta propia prestando un servicio a esa empresa o a esa contratista. Pero como te digo, hay gente que puede durar muchos años en una misma compañía mediante 1099 y es perfectamente válido y además de eso tiene una estabilidad laboral. O sea, no necesariamente tenemos que hablar de inestabilidad laboral, sino de que, sabes, tienes que probar de alguna manera de que tus ingresos son como un empleado a cuenta propia, porque también puedes no pertenecer a ninguna empresa, ni a ninguna contratista, ni a Uber, ni a nada, pero resulta que tú eres pintor, por ejemplo, y trabajas a cuenta propia. Entonces yo pinto casas, me llamó fulano y fui pinté y recibí un ingreso por eso. Tú en el momento de hacer los taxes se te va a hacer un anexo C, que es el mismo que se hace cuando tienes una 1099, y tú vas a demostrar mediante tus ingresos bancarios que tú tuviste todos estos ingresos productos de esa actividad. Y eso también está válido. Lo que pasa es que tienes que demostrar que tú eres productivo como self-employment. Entonces ahí es que también, pues obviamente al banco le va a costar un poco más confiar en ti, pero si tú tienes tu negocio propio y no has creado una empresa ni nada, sino que lo haces a título personal, pudieses probarlo de esa manera, puedes pedirle al contador que te haga una certificación de ingresos, que también es válido. Y claro, no, lo que quiero que quede claro es que sí puedes optar, sí lo puedes hacer, pero te va a costar un poco más reunir y ganarte la confianza del ente financiero que te va a prestar el dinero. Pero si Correcto. tienes todo, lo vas a poder lograr. Correcto, de por sí aquí pusimos un ejemplo de cuál es la diferencia entre los requisitos entre un W2 y un 1099. Y en Ujú, el caso del 1099 habla sobre las declaraciones de impuestos, inclusive de los últimos 2 años. ujú. En el caso de la W2 solamente te piden como que la carta de tu empleador o Ujú. los últimos pay stubs. Te pueden pedir los últimos 2 o 3 meses de pay stub y es mucho más sencillo, pero como tú dices, es cuestión de que sea si es una persona organizada, que es una persona que tiene 2, 3, 4 años trabajando con la misma 1099, con el mismo rubro, no genera Ujú. ningún inconveniente porque demuestras una estabilidad en estos casos. Correcto. Sí, Ok, no, ajá, no todo. mantener el control eficiente, algunas recomendaciones que nosotros colocamos acá, mantener un control eficiente de los ingresos y de los gastos, como tú hablaste, mediante métodos de contabilidad o simplemente bajo una tabla de Excel. Es facilito. ¿Cuánto hice semanalmente? ¿Cuánto voy a ahorrar Yo semanalmente? recomiendo siempre que lo hagan de manera mensual, o sea, tómense el tiempo por lo menos 1 hora al cierre del mes o un tiempo, porque forma parte del trabajo llevar ese control, porque cuando vienen a donde el contador te dicen, ok, ¿cuánto ganaste? Y te traen cuánto ganaron. Efectivamente, a veces es más fácil buscar en el banco o buscar esa 1099 que te da el empleador. El problema viene cuando tú le preguntas cuánto gastaste para poder llevar a cabo esa actividad, porque como trabajas a título personal, de repente ese pintor que yo dije, él tiene que gastar brochas, pintura, insumos. Utiliza su carro, entonces la gente te dice, méteme ahí la gasolina y ponme el carro. No, no, ya va. Todo eso tiene que estar directamente relacionado con el negocio que tú hiciste o con la actividad para poder deducir los gastos de esa actividad. Entonces la gente no tiene ninguna idea. No les digo, o sea, el correcto, el deber ser es llevar hasta la factura, si fue echaste gasolina por lo del negocio, si hiciste algún tipo, compraste uniformes para poder prestar ese servicio, pues todos esos son gastos calificados que puedes deducir de esos ingresos. ¿Qué te va a hacer eso? Que pagues menos impuestos, porque si tú ganaste $10,000, pero gastaste 6,000, realmente estamos hablando de que el ingreso
netos son 4.000 y en base a esos 4.000 es que vas a pagar un porcentaje de impuestos. Pero si tú dices que ganaste 10.000 y no gastaste nada, te van a pechar sobre esos 10.000. Entonces, por eso es que yo recomiendo que si no sabes llevar contabilidad, porque no eres contador y no puedes pagar de repente la asesoría de un contador mensualmente que te lo haga, lleva tu tabla de Excel o de alguna manera, de una forma organizada. Hoy día todos los métodos son electrónicos, tenemos iPad, laptops, teléfono, en unas notas, en las notas del celular. Enero, febrero, ¿me entiendes? Entonces, de esa manera creo que lo pueden llevar un poco más. Llevar más eficiente para que sepas cuánto ganas, porque hay veces le preguntas, ¿cuánto ganaste tú el año pasado? No, bueno, gané creo que como $20,000 o como $35,000. No, pero tú lo tienes que saber cuánto generaste tú el año anterior. Otra pregunta que te quiero hacer aprovechando porque tengo un cliente que tiene una situación parecida. ¿Qué pasa si una persona genera ingresos con una 1099, pero adicionalmente recibe un ingreso, por ejemplo, de Venezuela? Este cliente recibe $2,500 de Venezuela directa, se lo depositan de una cuenta americana a su cuenta americana acá, pero es de una hacienda que él tiene rentada en Venezuela. Eso genera, ¿cómo él puede declarar ese dinero que le entra mensualmente a su cuenta? Bueno, eso es una renta, literalmente eso es una renta y está sujeta al entrar en el ámbito bancario americano, porque se la paga directamente una persona que tiene cuenta aquí, bien sea por una actividad extranjera o no, pero la persona está generando renta dentro de este país. Entonces, él debe declarar esa cantidad de dinero anual como un ingreso por renta. O sea, puede crear su anexo C. Fíjate, eso es un perfecto caso, como cuando trabajas a cuenta propia o tienes ingresos a cuenta propia que no es necesariamente de un trabajo como tal. Entonces tú dices, bueno, te van a hacer un anexo C, el Schedule C, dentro de tus taxes. ¿Cuál es la actividad? Renta de propiedades. Vas a colocar el total y obviamente si él gana $2.500, a lo mejor él invierte 1.000 en mantener lo mismo, los gastos. Él invierte 1.000 en mantener la hacienda limpia, entre pagarle al hombre que cuida la cuestión, el sueldo, el salario. Entonces realmente su ingreso se ve disminuido a 1.500 y sobre esa base es que tiene que pagar. Pero sí, efectivamente tiene que pagarlo porque él recibe rentas por eso. Claro, pero a pesar de que no es una renta de una propiedad dentro de los Estados Unidos, pero él por vivir acá en los Estados Unidos y depositarlo en su cuenta, debe declararlo. Lo que pasa es que la renta se está materializando en este país y de hecho la está recibiendo desde dentro del De los territorio. Estados Unidos. Sí, la fuente de renta es de acá. Entonces, es un enriquecimiento que le está teniendo, sí. Ok, Entonces, pero ahí es otra pregunta que se me vino ahorita. ¿Qué sabes tú, por ejemplo, los ingresos que entran a nuestra cuenta a través del SEL? Ujú. Había salido una ley, no la aprobaron este año, tengo entendido. Eso, o sea, todo el dinero que a nosotros nos ingrese a través de CEL, debemos declararlo como un ingreso y debe estar justificado. ¿Qué has visto tú que viene por ahí con esa ley que creo que estaban a punto de aprobarla? No sé cómo al final qué quedó. Cuéntame. Bueno, es más o menos lo que estamos hablando del señor de la Hacienda, porque el CEL se maneja dentro de los Estados Unidos como una herramienta de hecho, se ha desvirtuado un poco el uso del CEL porque inicialmente el CEL era los bancos lo crean como un outsourcing a los bancos para evitar las comisiones bancarias para montos pequeños, que si para pagarle a la manicurista, al señor que me hizo esto, esa fue realmente el inicio del CEL, pero se convirtió en un monstruo que prácticamente no han podido Para. parar o tendrían que eliminarlo del todo, pero los bancos no lo hacen. Esos ingresos están entrando en tu cuenta y tienes que justificarlos, o sea, porque tú estás recibiendo, a cuenta de que tú recibes mensualmente $3.000 de CEL, 600, después que tú recibas más de $600, lo estás recibiendo dentro del el territorio de Estados Unidos. De hecho, si recibes CEL, es de cuenta americana a cuenta americana, porque es el único país que maneja esta figura. Entonces, tienen que tener mucho cuidado con eso porque no te puedes hacer la vista gorda respecto a eso. Si está entrando en tu cuenta, tiene que provenir
de alguna actividad, porque no, a menos que sea un regalo o algo así, pero si es constante y frecuente, no puedes declararlo como que fue un regalo. Entonces, bueno, también son entradas de dinero en tu cuenta que te está generando. Tuvimos un pequeño inconveniente, se frizó. Bueno, tuvimos un pequeño inconveniente con nuestra compañera Orleana, que se le cayó la conexión de Zoom. Ella está en Doral, en Miami, y lastimosamente ahí la conexión del internet es bastante deficiente, con bastante problema. Debe ser por la cercanía al aeropuerto, por la cantidad de personas conectándose, pero bueno, eso es algo que sucede siempre en la zona. Yo considero que la presentación en términos generales estuvo bastante completa. Me encantó el tema del CEL. Espero que ustedes lo puedan hablar con su contador. Eso es de sumamente importancia, tener bien claro cómo son los ingresos que recibimos por CEL y cómo lo vamos a colocar. Vamos a esperar que Orleana se conecte y vamos a hablar de un tema muy importante que es, hablemos de LLC e inversión extranjera en los Estados Unidos. Bueno, ya volvimos, disculpen los problemas de la grabación, es que Orleana vive en Doral y ahí siempre pasa este tipo de cosas. Se queda sin internet. Pero bueno, para terminar el área y abarcar todo lo que es 1099, Orleana, agradecida de verdad, información súper valiosa. Quería saber qué información de valor le podemos aportar a aquellas personas que están a punto de hacer sus taxes que con 1099. ¿Qué le puedes dar tú de recomendación de valor le puedes aportar? Bueno, aparte del control eficiente del que hablábamos, de llevar su registro, no solamente para en este momento que ya están por declarar, sino que a partir de este momento que ya están comenzando a amasar esos ingresos que van a declarar el año que viene, yo pudiese decirles que al momento de declarar el 2022, que es lo que se está declarando en este momento, pudiesen solicitarle al contador o preparador que le realice una estimación de sus ingresos futuros. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, mira, si tú este año ganaste $10,000, más o menos considerando un ingreso, vamos a elevarlo en un 5 o 10%, que sería más o menos el crecimiento para el año que viene. Pedirle que te haga una estimación y en base a eso puedes comenzar a pagar mensualmente tus impuestos. De manera de como lo hace la gente que tiene W2, puedes ir pagándole el IRS de manera fraccionada ese dinero, de modo que cuando llegue el final del año puedas incluso recibir un reembolso a pesar de que Ok, nadie no. estamos perdiendo. Entonces, solamente, de nuevo, yo te veo perfectamente. Ok, pero vamos a continuar. Ahora se volvió a poner bien. Entonces, bueno, creo que eso sería bueno, que le pidan una estimación de sus ingresos futuros a su contador y los vayan pagando poco a poco para que no se les haga tan difícil al final del año. Súper importante. Gracias por esa recomendación y ese tips que nos estás otorgando. Ahora vamos a tocar rapidito, porque esto lo vamos a hacer en otro webinar, en otra presentación, también con Orleana, que es toda la recomendación para aquellas personas que quieren registrar un LLC, que son inversionistas extranjeros o inclusive personas que trabajan acá y quieren registrar un LLC. Orleana, eres la persona ideal para hablarnos un poquito de eso. Sabemos que los inversionistas extranjeros aperturan un LLC para hacer compras de propiedades porque están buscando proteger su patrimonio, resguardar Claro. el dinero que tienen en su moneda local, resguardarla en los Estados Unidos. Cuéntanos un poco qué significa la LLC, que es la forma más común, ¿cierto?, de registrar una compañía. ¿Es la más adecuada que tú recomiendas? No necesariamente, o sea, ninguna es la más adecuada o no. Hay que evaluar al cliente de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo al patrimonio que tiene, de acuerdo a la cantidad de personas que van a formar parte de esa organización, para poder hablar de cuál sería la organización más adecuada o no a abrir en este caso. Porque, bueno, hay que evaluar puntos como, por ejemplo, exacto, el número de acciones, si va a tener inversión de capital o no, si solamente se va a dedicar a la compra de propiedades con con ingresos, o sea, con capital extranjero, si va a funcionar aquí o solamente va a funcionar afuera y va a mantener operaciones dentro de Estados Unidos o no.
O sea, son varios tópicos que hay que tocar evaluando al cliente para poder recomendarte si va a emplear personas o no, si solamente va a ser a título personal. Entonces, son bastantes los factores que pueden determinar si te corresponde o si es mejor para ti crear un LLC o crear una corporación. O sea, son varios los abanicos de posibilidades que tienes de todas. El inversionista como tal busca crear una compañía porque, como tú bien lo decías, protege de esa manera su patrimonio y es la manera más fácil o menos riesgosa de hacer inversión. En todo caso, ¿qué hace un inversionista por lo general cuando compra propiedades? Que es de lo que estamos enfocando esto acá. Por cada propiedad que compra, apertura una compañía. Esto tiene que ver con las demandas en Estados Unidos, es un país de demandas y es menos expuesta al riesgo una empresa que tenga, por ejemplo, una propiedad nada más, a que tú crees una sola compañía y compres de repente, te dediques a la inversión de comprar varias propiedades y las coloques todas en la misma compañía, porque tienes mayor exposición de activos a riesgo. Entonces, es mejor por cada propiedad crear una LLC, es lo que le recomendamos o una corporación a cada inversionista. Pero bueno, como te digo, hay que ahondar más en eso, ver las opciones y en función a eso se hacen las recomendaciones pertinentes. Claro, claro, por supuesto. Y bueno, este tema lo vamos a tocar más a fondo en un segundo webinar, en un segundo conversatorio, porque es bastante extenso, pero también Sí, quería dejarles por acá saber que Orleana maneja este tipo de información también a aquellas personas que desean registrar un LLC en los Estados Unidos, para que por favor se pongan en contacto con ella. Aquí están sus datos de contacto. Muchísimas gracias por no, siempre haber a la visto hora. este video. Gracias, Orleana, por haberme acompañado. De verdad, muy agradecida porque diste información de muchísimo valor para aquellas personas que trabajamos en los Estados Unidos, W2, 1099, declaraciones de impuestos, y tocamos un poquito por encimita lo que es el tema de la LLC, corporaciones, y la opción de poder comprar una propiedad a través de una compañía. Y realmente es qué pasa si una persona tiene un accidente dentro de esa propiedad, por algo, no sé, una escalera, algo que haya pasado y pueda demandar al propietario. Y ese es realmente el Ujú. resguardo que nosotros queremos que nuestros clientes tengan, ¿cierto? Exactamente, por eso te hablaba de eso anterior, la importancia de evaluar hacia dónde va dirigido tu negocio, si solamente va a ser inversión, si va a ser renta, si quieres llevarlo solamente para salvaguardar el patrimonio. O sea, hay muchas cosas que evaluar para poder saber cuál es la mejor estructura para ese cliente. Correcto. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos y Orle será para Claro una que sí, nueva por aquí reunión. siempre a la orden. Cualquier cosa, Gracias. mis teléfonos y mi correo están abiertos a cualquier tipo de consulta. Ahí tienes los datos personales de Orle. Está completamente, ella tiene su oficina en Miami, en Doral, y está a la orden para todos ustedes. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos en una próxima edición. Bye bye. Bye.